utilizando Bootstrap 4 y Font Awesome 5. En realidad vamos a crear este sitio web bastante sencillo, en el cual vamos a tener un texto, un formulario bastante simple y vamos a tener unas cuantas secciones divididas. Una sección en la que podemos utilizar las columnas y las filas de Bootstrap, como también vamos a poder utilizar sus efectos responsive. Esto es bastante sencillo de utilizar con Bootstrap, ya que él trae todas las clases predefinidas que podemos empezar a utilizar y estilizar nuestro sitio web. Entonces, si quieres aprender cómo utilizar Bootstrap y Font Awesome y tener proyectos utilizando las últimas versiones de estos frameworks y bibliotecas, pues vamos a empezar a crear este sitio web. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto, pero te voy comentando que ya todo el código que vamos a utilizar para este proyecto ya está escrito y está subido en mi GitHub. Así que tan solo entrando a este enlace vas a poder descargar ya todo el código e incluso las imágenes que he utilizado para el proyecto. Tan solo vienes a este botón verde de aquí y dice Download Zip, o incluso puedes descargarlo archivo por archivo. Entonces aquí vas a poder encontrar incluso un screenshot del proyecto que vamos a crear. Y con esto dicho, pues vamos a empezar. Voy a empezar creando el proyecto. Vamos a decir Bootstrap-Team. Ese es el nombre que le voy a dar al proyecto, pero tú puedes colocarle cualquier otro. Vamos a arrastrarlo al editor de código y aquí voy a crear los archivos principales del proyecto. El primer archivo será el HTML, el index.html. Voy a crear otro archivo para los estilos llamado main.css y finalmente una carpeta que sea para las imágenes. Entonces con esto pues vamos a ir al index.html y voy a empezar a crear la estructura básica del proyecto. Vamos a colocarle un título y aparte de esto voy a tener que traer a Bootstrap. Podemos descargar los archivos y enlazarlos, pero esto es trabajo y en realidad no es tan importante. Puedes utilizarlos ya luego cuando lo subas a tu propio servidor. Pero en mi caso voy a utilizar la CDN, entonces voy a decir Bootstrap CDN. Ahora Bootstrap se conforma por dos tipos de archivos, por los CSS y por los JavaScript. En el CSS pues aquí vamos a colocarlo en la cabecera, mientras que los archivos de los scripts escritos con JavaScript pues vamos a colocarlo en la parte la parte baja del body. Entonces, aparte de Bootstrap, también voy a traer una biblioteca para los iconos, ya que Bootstrap en su versión 4 ya no cuenta con iconos. Es decir, en la versión 3 nosotros podíamos crear unos pequeños iconos a través de una clase llamada Glyphicon. En la versión 4 ya Bootstrap ya no trae iconos, entonces nosotros mismos tenemos que utilizar nuestras propias bibliotecas. Pero por suerte también hay otra biblioteca bastante conocida llamada Font Awesome y que ya está en su versión 5. Entonces en este proyecto vamos a utilizar lo último de Bootstrap en su versión 4 y lo último de Font Awesome en su versión 5. Entonces vamos a empezar a traerlos. Por suerte en sus propias documentaciones de ambas bibliotecas pues ya nos permiten traerlos desde allí. Entonces vamos a ir primero a traer Bootstrap. Vamos a tener que visitar getbootstrap.com y a partir de aquí vamos a ir donde dice Get Started. Y vamos a traer esta sección donde dice bootstrap.min.css y lo vamos a pegar aquí. Esta es la CDN del CSS de Bootstrap. Vamos a bajar un poco y aquí vamos a ver también los scripts. Entonces también lo copiamos todo o le das aquí tan solo donde dice Copy to Clipboard y al darle clic pues ya copia los tres scripts y lo pegamos aquí debajo. Y en realidad son tres scripts, uno es para el jQuery, otro es para la biblioteca de Paper y finalmente es para Bootstrap, el propio archivo de Bootstrap, el JavaScript. Entonces estos son los archivos que vamos a utilizar, vamos a guardarlo y voy a traerme ahora la biblioteca de Font Awesome. Para hacer esto pues vamos a buscar en Google simplemente Font Awesome Icons y en su propia página oficial de fontawesome.com pues nosotros en la versión 5 ya nos provee una CDN en la propia página. Entonces, al igual que hicimos con Bootstrap, vamos a Get Started. Y a partir de aquí nos va a dar una CDN o un enlace que podemos utilizar. Aquí justo tenemos el que te menciono, así que lo copiamos. O también puedes dar clic en el icono de aquí y lo pegamos aquí debajo. Así de sencillo, ahora ya tenemos a Font Awesome y tenemos a Bootstrap. Entonces ya podemos empezar a escribir nuestro código del proyecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es empezar con la navegación. Entonces vamos a escribir un comentario y aquí voy a decir Navigation. Debajo de esta navegación vamos a empezar a escribir una etiqueta nav y aquí vamos a estilizarla con los estilos de Bootstrap. Entonces vamos a colocar el atributo class
Y para crear una navegación en Bootstrap tenemos que utilizar la clase navbar, y seguido de ello vamos a utilizar de nuevo la clase navbar guión, y vamos a colocarle expand y el tamaño. En este caso voy a colocarle el tamaño medio. Esto significa que, bueno, el tamaño small, el tamaño pequeño. Esto significa que cuando el tamaño de pantalla sea pequeño, pues se va a empezar a mostrar digamos, este menú de hamburguesa o este menú típico de los dispositivos móviles. Entonces, esto es la manera en la que podemos hacerlo responsive. A partir de aquí también vamos a poder colocarle un color. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que the background va a tener un color oscuro. Y luego de decirle esto, tenemos que decirle el color de la navegación. Entonces le decimos, por ejemplo, navbar-dark. De esta manera vamos a tener una navegación oscura. Aparte de esto, también yo quisiera que la navegación se quede fija. Entonces vamos a decirle fixed-top. De esta manera ya tenemos nuestra navegación definida. Pero adentro de esta navegación es donde vamos a tener los ítems de los enlaces, etc. Entonces vamos a colocar un div. Y vamos a colocarle con la clase container, para que de esta manera tenga un pequeño espaciado hacia los lados y el contenido esté algo centrado. No significa que va a estar centrado totalmente, sino que va a tener un pequeño espaciado hacia los lados. Ya lo vamos a ver cuando terminemos esta navegación. Pero vamos a empezar colocando una etiqueta A, y esta etiqueta A será la encargada de ser el logo digamos, del sitio web. Se encargará de mostrar el nombre del sitio web. Entonces aquí vamos a decirle, cuando dé clic en este enlace, pues que nos reenvía a esta misma página. Aquí adentro vamos a colocarle el nombre de nuestro sitio web y vamos a colocar, por ejemplo, website 1. Aquí puedes colocarle cualquier otro nombre, ese es el nombre del sitio web en sí. Entonces aquí yo le coloco cualquier nombre y luego vamos a tener que estilizarlo. Entonces en la enlace A vamos a empezar a estilizarlo con una clase llamada navbar-brand. De esta manera nosotros vamos a poder estilizar de una manera bastante sencilla y esto va a quedar como una especie de logo. No significa que va a estar un poco más resaltado. Entonces, aparte del enlace A, luego vamos a tener que colocarle un botón. Este botón solamente aparecerá en dispositivos móviles. Es decir, cuando el tamaño de la navegación empiece a ser un poco más pequeño, se va a empezar a mostrar este botón. Pero necesitamos darle las clases de Bootstrap. Entonces vamos a decirle, o vamos a quitar esto de aquí, este nombre de aquí, y vamos a colocarle class, y vamos a decirle que la clase se llamará navbar-toggler, debido a que de nuevo este botón solo aparecerá dependiendo del tamaño de la navegación. Y no solamente necesita esta clase, sino que también necesita un atributo que Bootstrap utiliza llamado data-toggle. Y el atributo o el valor del atributo necesitamos darle como nombre collapse. De esta manera nosotros vamos a enlazar este botón, pero necesitamos decirle que cuando nosotros demos clic en este botón, ¿qué necesitamos que se muestre? Entonces vamos a colocarle otro atributo llamado data target y adentro vamos a colocarle el valor de un ID y ese ID se llamará navbar collapse. Aún no hemos creado ese ID, que ese ID en realidad será tan solo nuestra navegación, pero dentro de unos segundos vamos a crearlo. Por ahora vamos a terminar con este botón y en lugar de colocarle, por ejemplo, menú, pues Bootstrap también nos provee de un icono. El único icono que Bootstrap nos provee es de ese menú de hamburguesa. Entonces vamos a colocarle una etiqueta spam y esta etiqueta spam vamos a tener que colocarle la clase navbar-toggler-icon. De esta manera es como decirle que en lugar de colocarle un texto, vamos a colocarle ese icono de menú de hamburguesa. Entonces, así de sencillo, pues ahora ya hemos terminado con el botón que se va a mostrar, pero también necesitamos decirle qué es lo que se va a mostrar tanto en el menú, cuando sea del tamaño normal, es decir, en tamaño de un computador, y también en un tamaño de un dispositivo móvil. Entonces, aquí debajo vamos a empezar a decir un div, y aquí como div vamos a decirle que tendrá la clase collapse. Además, vamos a colocarle una clase llamada navbar-collapse. Y aparte de esto, necesitamos colocarle un ID. El ID llamado navbar-collapse. Este ID de aquí es el mismo de aquí arriba, debido a que este botón, cuando demos un clic, se va a empezar a mostrar y ocultar en tamaño de dispositivo móvil. Pero además, esto se va a mostrar también en tamaño normal de un computador. Entonces, de esta manera tenemos una navegación reutilizable. Y todo ya funciona gracias a Bootstrap. Entonces, aquí adentro vamos a escribir una etiqueta UL para empezar a listar todos los ítems de nuestra navegación.
o todas las pestañas de nuestra navegación. Entonces aquí este UL vamos a darle una clase llamada navbar-nav. Y como quiero que los ítems, es decir, estos pestañas estén hacia la derecha y que el logo esté hacia la izquierda, entonces aquí vamos a agregarle una clase más llamada marginLeft-auto. Y de esta manera, agregándole esa clase, pues todos los enlaces que yo coloque aquí se van a ir para la parte derecha de mi pantalla. Vamos a ver de qué se trata colocándole los ítems y para verlos. Entonces vamos a colocar una etiqueta LI y dentro una etiqueta A. Y la etiqueta A vamos a agregarle como valor de la etiqueta A, es decir, lo que se va a ver, home. Pero esto necesitamos estilizarlo, entonces la etiqueta A necesito darle una clase. Bootstrap nos provee de una clase para los enlaces, específicamente para los enlaces de la navegación, es decir, las pestañas, con la clase navlink. Pero no solamente esto, sino que también necesitamos darle al LI la clase navItem. Y nosotros, cuando empecemos a colocar las distintas secciones de nuestro sitio web, pues cuando demos un clic en este home, quiero que me envíe a esa sección. Entonces voy a ir colocándole aquí, por ejemplo, home section, ya que vamos a luego tener aquí un div que será específicamente para la sección del home. Entonces cuando yo dé un clic aquí, yo quiero que me envíe a esa sección de la página. Ya lo vamos a ver, pero por ahora vamos a copiar este LI unas cuantas veces más porque voy a tener varias pestañas. Entonces vamos a copiarlas unas 3 veces más, 2 y 3. Entonces vamos a empezar agregando también los otros enlaces. Por ejemplo, aparte del home voy a agregar una pestaña de info. Aparte de info voy a agregar una pestaña de create. Y aparte de create voy a agregar una pestaña de share. Y con esto pues también voy a tener que ir alterando los IDs para que cada enlace me redirija a una sección de mi página. Entonces vamos a colocarle info section. Aquí vamos a cambiarlo a una clase. Por ahora vamos a dejarlo tan solo con los numerales. Ya luego podemos cambiarlos. Entonces vamos a guardarlo. Y para verlo pues tan solo tenemos que abrir nuestra página HTML. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta y damos un clic en el índice HTML y se nos abrirá con el navegador por defecto que tengamos instalado. Y como ves, ahora así de sencillo, ya tengo mi logo hacia la izquierda y la navegación hacia la derecha. Obviamente cuando doy un clic aquí en website want, me reenvía al índice HTML. Entonces así de sencillo ya tenemos nuestra navegación. Entonces para continuar, pues lo que sigue es empezar a estilizar nuestra sección del home, es decir, nuestra pantalla principal. Para hacer eso vamos a minimizar y vamos a empezar escribiendo aquí otra sección. Entonces vamos a escribir aquí una sección que se llame home. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con nuestra pestaña del home o nuestra sección de home en realidad. Entonces vamos a colocar un header y este header vamos a colocarle un ID. Este ID será el encargado de, por ejemplo, poder nosotros enviarlo a través de nuestros enlaces a esta sección al usuario. Es decir, el usuario cuando dé clic, por ejemplo, en Home, como este enlace lo va a reenviar a esta sección con Home Section, pues aquí vamos a colocarle ese ID Home Section. De esa manera el usuario da clic en este enlace y lo va a reenviar a esta sección. Y aquí adentro pues nosotros vamos a empezar a colocarle al contenido. Este header de aquí será el encargado de tener la imagen de fondo. Entonces, luego como yo quiero que esa imagen se oscurezca un poco, pues voy a darle un div encima de la imagen para que este div, por ejemplo, le vamos a colocar un color negro transparente y de esa manera vamos a oscurecer la imagen para que el texto resalte. Entonces, este div vamos a colocarle, por ejemplo, una clase llamada dark overlay, ya que este div será el encargado de estar enfrente de la imagen. Y de esta manera pues vamos a poder oscurecerla. Aquí adentro vamos a empezar a colocar el contenido. Y por ejemplo vamos a colocar como contenido el home inner para que sea el contenido interno del home. Y aquí pues vamos a empezar a colocar por ejemplo las clases de Bootstrap. Un container, una fila. Y aquí podemos tener dos secciones, ya que estamos dentro de una fila podemos separarlos en columnas. Entonces vamos a colocar una columna con un col-lg8. Y ya que Bootstrap es de 12 columnas, pues el resto de columnas será de 4. Esta columna de 8 lo que vamos a hacer aquí adentro es colocarle un título, por ejemplo. A este título vamos a colocarle un loren de 3. Y la segunda palabra pues vamos a colocarla dentro de una etiqueta strong para que resalte.
Este H1 también podemos estilizarlo con una clase de Bootstrap para que el texto esté mucho más grande y sea mucho más notorio. Y vamos a colocarle una clase display, y esta clase display acepta números. Un 1 si queremos que el texto sea muy grande, un 2 para que el texto sea un poco más pequeño que la versión 1, y así sucesivamente. El 3 es más pequeño y el 4 también es más pequeño, pero aún así son textos que resaltan bastante. Entonces, de esta manera pues ya hemos estilizado el título. Aparte de esto, lo que podemos hacer es que nosotros debajo del H1 podemos colocar ciertos textos, y es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar como una especie de lista, para que esta lista pues tenga una serie de textos en las que nosotros podemos ir describiendo algo apenas el usuario entra a nuestra página. Por ejemplo, vamos a decir aquí, vamos a colocar un div, y este div vamos a colocarle por ejemplo una clase displayFlex. Voy a utilizar la clase displayFlex para utilizar Flexbox, y voy a utilizar la clase llamada FlexRow específicamente para colocar los ítems uno debajo del otro. Entonces vamos a empezar a colocar dentro de este div otro div, pero este div vamos a colocarle una clase llamada p-4 para que tenga un padding de 4, y dentro de este div vamos a colocarle una digamos una etiqueta i que será para el icono de Font Awesome. Entonces vamos a colocarle dentro de esta etiqueta i la clase, y vamos a colocarle la clase de Font Awesome FAS. Es así como en Font Awesome 5 podemos agregar la clase de los iconos, y luego le agregamos el nombre del icono FA-Certificate para colocarle una especie de estrella de icono, y luego digamos que luego del icono voy a colocarle el texto. Entonces para colocar el texto pues luego voy a escribir otro div, y este div aquí también va a tener un padding de 4, un margen interno de 4, o en realidad un espaciado interno de 4 es lo correcto, y luego vamos a colocarle por ejemplo un loren de 15 palabras por ejemplo. Si nosotros guardamos y refrescamos, de esta manera nosotros vamos a ver, digamos, esta sección del texto con el icono y el texto alineados. Pero no vemos el H1. No vemos el H1 porque la navegación es fija, y entonces como está fija pues está por encima del texto y el H1 está por detrás. Ya lo vamos a reparar, pero por ahora al menos vamos a colocar varias secciones. Esta sección de aquí yo le he llamado check, ya que aquí por ejemplo podríamos tener una lista, etc. Entonces vamos a colocarle por ejemplo ítem simplemente como un comentario para nosotros empezar a estilizar distintos tipos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es copiar tan solamente este ítem de aquí 2 veces más. Entonces lo copiamos una vez, lo copiamos otra vez, guardamos y refrescamos, y observa que ahora tenemos 3 ítems iguales. Aquí entonces hemos acabado con la sección de 8, pero vamos a empezar a utilizar la sección de 4. Entonces la sección de 4 aquí vamos a empezar a agregar un pequeño formulario que, aunque en realidad no va a funcionar, sí va a servir para estilizarlo, ya que para hacerlo funcionar tendrías que utilizar un lenguaje de servidor, pero vamos a estilizarlo utilizando Bootstrap. Entonces vamos a agregar un div, y este div vamos a colocarle una clase llamada cart. Esta clase cart es para agregar un pequeño contenedor o una pequeña tarjeta, como su mismo nombre lo indica. Vamos a colocarle un text center para que todo el contenido o el texto en realidad esté centrado. Y para colocarle de un color distinto a esta tarjeta vamos a agregarle un estilo utilizando la propia propiedad de HTML. Entonces vamos a agregarle un background-color, y el color que he escogido es un color rojizo. Entonces vamos a colocarle un C039-2B. De esta manera vamos a colocarle un punto y coma, y así de sencillo ahora ya le hemos colocado un color customizado. Aparte, digamos que a partir de aquí pues lo que vamos a hacer aquí es también agregarle el contenedor que se encargará de centrar el contenido dentro de esta tarjeta. Y para agregar eso pues tenemos que utilizar una clase llamada cartBody. Es decir, esto de aquí es tan solo para colocar un pequeño borde, una tarjeta, pero necesitamos agregarle un espacio interno, entonces necesitamos utilizar esta clase llamada cartBody. Y adentro podemos utilizar ya los títulos, por ejemplo vamos a colocarle un loren de 2, luego vamos a agregarle un pequeño párrafo, por ejemplo un loren de unos cuantos textos, por ejemplo un 7. Y luego del texto pues vamos a empezar a agregar los campos del formulario. Entonces vamos a colocar por ejemplo a partir de la etiqueta form, pero como esta etiqueta form necesita agregar acciones y métodos para enviar los datos a un backend o a un lenguaje de servidor,
pues vamos a quitarlos y vamos a estilizarlos simplemente. Vamos a agregar aquí un div y vamos a colocar dentro una clase llamada formGroup, y debajo de esta clase formGroup, o en realidad dentro de esta clase formGroup, vamos a colocar un input. Este input, que sea de tipo texto, vamos a agregarle una clase para que se estilice con las clases de Bootstrap. Y la clase de Bootstrap para estilizar input se llama formControl. De esta manera vamos a tener un input ya estilizado con bordes redondeados y un espaciado que tiene un color específico, etc. Entonces se va a ver bien este botón. Pero yo quiero que este formControl sea un poco más grande, entonces vamos a agregarle de nuevo la clase formControl, pero llamada formControl-LG. De esta manera el input será un poco más grande. Y en lugar de colocarle un valor, voy a colocarle un placeholder para que tenga un texto, un texto bastante tenue que le diga al usuario qué es lo que tiene que hacer. Y aquí vamos a decir username, para que el usuario sepa que aquí adentro tiene que colocar su nombre de usuario. Vamos a copiar esto un par de veces más y luego vamos a cambiarlo. En este caso vamos a decirle que luego tiene que ingresar su password. Y en este caso vamos a cambiar de tipo password. Y pues el resto lo podemos dejar igual. Y aquí también para que confirme su contraseña, entonces vamos a decir password de nuevo. Y aquí vamos a decirle que confirme su password o confirme su contraseña. Y pues de esta manera tan sencilla ahora ya tenemos un formulario con 3 inputs, pero aún nos falta el botón, entonces vamos a colocarle, puede ser un botón o un input simplemente, entonces vamos a decir un input de tipo submit, ya que estamos hablando de un formulario, y vamos a agregarle una clase para un botón. Entonces vamos a decirle que tendrá una clase, por ejemplo, de btn guión y el color que queramos. Nosotros podemos utilizar una serie de colores de azul, rojo, pero en realidad Bootstrap lo llama, por ejemplo, primary para el azul, secondary para un color blanco y así. En este caso vamos a utilizar una clase que se llame btn light, que es una clase de un color bastante ligero, como su nombre lo indica. Es decir, que yo antes de esto yo quiero que el color del botón sea transparente, entonces para hacer eso decimos btn-outline-light. De esta manera el botón será transparente y tendrá tan solo los bordes. Lucirá bastante bien, pero además necesitamos darle un valor, es decir, para que muestre algo dentro de este botón. Entonces vamos a decir send. Vamos a escribirlo tan solo con la primera letra mayúscula, send. Vamos a guardar y si refrescamos, observa que ahora tenemos una pequeña tarjeta de color rojo y el botón y todo funciona, pero aquí este botón quisiera que abarque todo. Entonces para hacer eso tan solo le voy a agregar una clase llamada btn-block para que abarque el contenedor, y observa que prácticamente es como los botones. Entonces aparte de esto, pues nosotros también podemos estilizar el color del texto. Nosotros podríamos estilizarlo con una clase llamada text, del color de texto blanco, o también incluso podríamos alterar todo con el CSS. Para hacer que todo esto funcione y para ir agregando los estilos, pues vamos a empezar a afectarlo con el CSS. Y algo importante que me he olvidado es que si vamos a la cabecera, observo que aquí están los CSS de Bootstrap y de Font Awesome, pero no tengo mis estilos enlazados. Entonces aquí debajo vamos a colocar custom CSS, es decir, mi propio CSS, y vamos a decir link, y aquí vamos a darle el nombre de nuestro archivo CSS, en este caso main.css. Lo guardamos y ahora en main.css yo voy a poder alterar todo el color de mi HTML. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un body y le coloco un background color de color, por ejemplo, negro, tan solo para probar, y refrescamos, observa que ahora sí estoy afectándolo con el CSS. Pero yo quisiera colocarle un color específico a todo mi CSS, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, un color 333, un color más tenue. Y de esta manera pues vamos a hacerlo combinar un poco con nuestros distintos otros colores. Aparte de esto, pues como te decía, podemos colocarle el color a todo nuestro texto. Ya que el fondo es algo oscuro, pues todo el texto puede ser blanco. Y observa ahora como todo el texto es blanco y combina de una manera bastante bien. Aparte de esto, recuerda que el navbar está, se está encima del texto. Entonces vamos a empezar a agregar un pequeño espaciado. Vamos a decir navbar. Y vamos a decirle, ya que la clase de Bootstrap se llama navbar y es todo este contenedor, vamos a darle adentro, por ejemplo, un pequeño border button. Entonces vamos a decir border button. Y vamos a decirle de un color específico. De nuevo vamos a dar el mismo color que el color rojo. Entonces vamos a decir 0 o C039 B2.
o 2B en realidad. Y luego vamos a decirle el ancho del, digamos, del borde de 3 píxeles y luego de color sólido. Guardamos, refrescamos y observa que ahora la navegación tiene un color rojo en la parte de debajo. Pero nosotros, aparte de esto, vamos a empezar a colocar nuestro home section aquí debajo. Recuerda que el home section es toda esta sección debajo de la navegación, es decir, lo que acabamos de crear, este header con todo el texto y el formulario. Y este home section es el que le vamos a dar una serie de, digamos, de la imagen para que pueda empezar a mostrar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dentro de este home section un background. Y este background vamos a darle una imagen. Entonces vamos a decir background URL. Y aquí, por ejemplo, vamos a darle como, digamos, como atributo o como valor en dónde están las imágenes. Entonces las imágenes están en mi carpeta IMG. Y adentro de la carpeta IMG tengo que seleccionar la imagen. Pero como ahora no tengo nada, pues vamos a traérnosla. Pues aquí en el código, de nuevo aquí están las imágenes. O puedes colocar cualquier otra. Pero aquí yo he creado una imagen llamada bg.jpg. Entonces esta imagen es la que he seleccionado para el background. Y aquí está en el propio GitHub para descargarla o para poder guardarla en tu proyecto. Tan solo tienes que esperar a que termine de cargar. Y luego cuando termine de cargar, pues vas a venir aquí en una sección donde dice guardar imagen como. Así de sencillo. O también incluso lo que puedes hacer es abrirle una pestaña nueva o guardarlo. Pero de esta sección o de esta manera más fácil. Entonces clic derecho, guardar imagen como. Y vamos a guardarlo en el escritorio. Y vamos a ir ahora a nuestro escritorio. Y aquí tenemos la imagen. Entonces vamos a arrastrarla dentro del proyecto. Y luego vamos a colocarla dentro de la carpeta de imágenes. Entonces vamos a decirle que como background va a tener dentro de la carpeta de imágenes este archivo llamado bg.jpg. Guardamos y si vamos a ver a nuestro Bootstrap Team, pues ahora vemos la imagen. Pero como ves no abarca todo y en realidad no luce tan bien, entonces vamos a empezar a estilizarla. Lo primero que voy a agregarle es decirle que no se va a repetir, entonces vamos a decir no repeat. Y aparte de esto, pues vamos a empezar a ir colocándole, por ejemplo, un alto mínimo. Entonces vamos a decir min height. Y vamos a colocarle que el alto mínimo será de el alto del dispositivo. Entonces, si nosotros refrescamos, observa que abarca todo el alto de mi dispositivo. Pero no se ve realmente, digamos, toda la imagen completa, sino una pequeña parte de la esquina. Para arreglarlo, pues vamos a decir background size cover. Para que ocupe todo el ancho. Entonces, tanto el alto y el ancho. Entonces, si nosotros refrescamos, ahora vemos toda la imagen. Aparte de esto, pues yo también quisiera que tenga un background. Y vamos a decirle background attachment. Y aquí vamos a decirle fixed. Para que se quede fijo y se luzca como un pequeño efecto de parallax. Cuando tengamos otros ítems debajo. Aparte de esto, pues lo que quisiera es que también esta navegación sea un poco transparente. Entonces vamos a colocarle al navbar un opacity de 0.7. Y de esta manera, recuerda que varía desde 0 al 1, entonces 0.7 es casi un color transparente un poco tenue. Y como ves aquí detrás está el texto. Entonces por ahora vamos a reparar este texto que tenemos detrás para poder estilizarlo de una mejor manera. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, si vamos a nuestro código, recuerda que todo el contenido del texto está dentro de algo llamado home inner. Entonces vamos a decirle, vamos a empezar a seleccionar esa clase, ya que nosotros habíamos creado una clase llamada home inner. Si lo vemos, aquí está, es una clase. Entonces vamos a seleccionar esa clase llamada home inner y para darle tan solo un espaciado interno, entonces vamos a darle un padding y vamos a colocarle por ejemplo de 200 píxeles. Si nosotros guardamos, observa que ahora el contenido pues tiene un padding o un margen, en realidad un espaciado interno, y de esta manera pues el contenido está centrado. En realidad podemos cambiarlo, ya que esto varía de pantalla en pantalla. Entonces por ejemplo 150 aquí luce bastante bien. Y aparte de esto, podemos cambiarlo incluso cuando el tamaño de pantalla sea un poco más pequeño. Entonces nosotros luego podríamos tener una clase de media query. Entonces esta media query le vamos a decir por ejemplo que cuando el tamaño máximo, el max width, sea de 992, que es un tamaño de breadpoint de Bootstrap, es decir, Bootstrap cambia su tamaño a partir de este punto. Y vamos a decirle que el home inner, por ejemplo, la clase home inner, nuevamente, en tamaño de pantalla, cuando cumple ese tamaño de pantalla, vamos a cambiarle el padding top, o el padding en realidad, el padding completo,
vamos a cambiarle a 100 simplemente. Entonces vamos a guardar y vamos a probar. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un tamaño de pantalla mucho más pequeño, pues el padding va a cambiar y de esta manera se va a mantener. Por ahora vamos a dejarlo aquí, o incluso podríamos tener tan solo un padding top. Vamos a probarlo. Y observa que el padding de arriba no cambia y tan solo se mantiene que el padding de los lados no cambia, pero el padding de arriba sí se mantiene. Entonces de esta manera la navegación y el texto se mantienen separados. En realidad lo que vamos a empezar a utilizar ahora es empezar a agregar las distintas secciones. Pero fíjate que el texto en realidad no se nota demasiado bien, debido a que la imagen es muy clara. Entonces, sin importar el tipo de imagen que yo coloque, yo quisiera que el texto esté un poco más oscuro. Podrías editarlo con algún editor de imágenes como GIMP o Photoshop, pero para hacerlo de una manera bastante simple con CSS podemos hacerlo también. Entonces vamos a agregar una clase llamada Dark Overlay. Esta clase Dark Overlay, como te decía, era la encargada de oscurecer la imagen. Entonces vamos a colocarle un background color y vamos a colocarle a través de un color RGBA. Que el color RGBA es tan solo para colocarle un color más colocarle la opacidad. Entonces vamos a colocarle un color negro. El color negro es 0,0,0 y luego vamos a colocarle la opacidad y voy a colocarle por ejemplo de 0.7. Si guardamos y refrescamos, observa que ahora el texto es prácticamente un poco más oscuro, pero la imagen sigue allí. A partir de aquí nosotros podemos empezar a colocarle otros tipos de clases. Por ejemplo, para que todo esto funcione tal cual, vamos a decir un position absolute. Vamos a colocarle un top de 0, un left de 0 para que se quede allí. Y aparte de esto, pues también vamos a hacerlo funcionar a través de un ancho del 100%. Y también vamos a decirle que como alto mínimo va a ser del 100% del contenedor. Entonces de esta manera va a funcionar tal cual. Muy bien, entonces de esta manera hemos acabado con los estilos. Prácticamente estos son los únicos estilos que vamos a necesitar, porque el header es la parte en la que he tenido que ir arreglando algunas cosas o agregando mis propios estilos. Pero para el resto de secciones pues vamos a ir alterándonos simplemente utilizando tan solo clases de Bootstrap. Entonces aquí debajo del header, ya que hemos terminado, pues vamos a empezar a crear el resto de secciones. Muy bien, entonces lo que sigue es agregar debajo del header una sección de información. Si vemos nuestro diseño, debajo del header tenemos una franja con un título y un texto. Esto es lo que ahora tenemos que agregar. Entonces aquí debajo vamos a decir section y vamos a empezar a estilizarlo. Para utilizar algunos estilos que luego quizás quisiéramos alterar, pues vamos a colocarle una clase y luego vamos a decir info-head-section. En caso luego quieras estilizarle, agregarle animaciones a esta sección, etc. Entonces vamos a agregar aquí adentro una clase container. Esta clase container será para agregar el texto de una manera centrada, al igual que el resto de contenido. Y luego dentro una clase row. Y adentro pues vamos a empezar a agregar todos los estilos que queremos. Específicamente vamos a decir text center para centrar todo el contenido del texto. Y adentro también podríamos agregarle por ejemplo una clase P5, entonces para tener un padding de 5, un espaciado interno. Y luego podríamos colocar el H1, por ejemplo, vamos a colocarle info. Y este H1 podemos estilizarlo también, entonces vamos a decirle que tiene una clase llamada display de 4. Adentro del info, pues lo que vamos a hacer es empezar a colocarle un texto. Entonces el texto vamos a colocarle, por ejemplo, un texto de un Loren de 15, por ejemplo. Loren 15, para tener un texto de prueba. Y vamos a colocarle una clase de Bootstrap a ese texto llamada lead. Si guardamos y refrescamos nuestra plantilla, si bajamos, observa que ahora el texto tiene, o esa sección tiene un texto y tiene también el texto un poco de un color distinto. Lo que podemos hacer aparte de esto es colocarle debajo de la etiqueta P un botón. Este botón pues lo que va a hacer simplemente es estilizar o enviar a otra sección. Lo que vamos a hacer es agregarle aparte del tipo una clase. Entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a decir class. Y la clase vamos a colocarle por ejemplo btn-outline, de nuevo para que sea tan solo un botón con un borde, pero vamos a colocarle la clase secondary. Y adentro del texto del botón vamos a colocarle también un texto de Loren Ipsum de 3, entonces vamos a decir Loren 3, guardamos, refrescamos, y observa que ahora el texto es prácticamente distinto, más el botón en realidad no resalta tanto, a menos que el usuario quiera hacer una acción aquí, pues el botón se va a resaltar. Entonces,
Este diseño es bastante simple, pero ya luego tú puedes ir alterándolo a medida de qué es lo que necesites en tu sitio, etc. Pero este info que hemos creado es tan solo la bienvenida a la sección que sigue, entonces vamos a empezar a crear la sección del info en sí. Entonces esta es tan solo la sección del head, pero vamos a crear la sección del info, entonces vamos a agregar otra sección y esta sección vamos a colocarle una clase también para que luego podamos estilizarlo, esa sección específicamente. Entonces vamos a decir info-section y por ejemplo yo quiero que esta sección tenga un background específico, entonces nosotros podemos alterarlo utilizando una clase del propio Bootstrap llamada bg-light. Aparte de esto, nosotros vamos a agregarle una clase llamada textMuted para que el texto esté con un color distinto. Y también vamos a empezar a agregar un espaciado de arriba y abajo. Entonces vamos a decir un padding en el eje de la Y de 5. Es decir, no va a tener paddings a los lados, sino arriba y abajo simplemente. Y luego podremos agregarle un ID en caso nosotros queramos acceder a él a través de JavaScript, o también poder utilizar la navegación que habíamos creado. Entonces vamos a decir info section. Y adentro pues lo que vamos a hacer es empezar a colocar el contenido. Entonces vamos a decir un div con la clase container. Y adentro del container pues vamos a decir la clase row. Y adentro de la clase row pues vamos a empezar a dividirlo en dos secciones. Una sección será para la imagen y otra sección es para el texto. Observa que prácticamente este texto de aquí es lo mismo que hemos colocado en la parte superior. Entonces de esta manera lo que podemos hacer es copiarlo y pegarlo. Pero recuerda que tanto la imagen como el texto tienen el mismo ancho, es decir, dividen la pantalla. Entonces son 6 columnas y 6 columnas. Entonces aquí vamos a decir, vamos a colocar una clase call-md de 6 y vamos a duplicarlo. De esa manera vamos a tener dos secciones. Entonces dentro de la clase call-md de 6 vamos a agregar una imagen. La imagen vamos a entrar a la carpeta img y vamos a colocarle una imagen, pero yo no tengo otra imagen, entonces vamos a descargar esta imagen. Vamos a ir a nuestra carpeta img y esa imagen se llama img1.png. Vamos a guardarla y vamos a guardarla en el escritorio. Si vamos ahora al escritorio, aquí lo tenemos la imagen. Vamos a arrastrarla dentro del proyecto. Y una vez tengamos esto, pues vamos a colocarla dentro de la carpeta img. Y vamos a hacer lo mismo para la otra imagen, para tenerla de una vez. Entonces vamos a colocar la imagen 2 también, vamos a descargarla de una vez. Vamos a guardarla en el escritorio. Y vamos a ir a nuestro escritorio, vamos a arrastrarlo dentro del proyecto. Y también vamos a colocarlo dentro de la carpeta img. Entonces ahora tenemos las dos imágenes, tenemos la imagen de este fuego y también tenemos la imagen de este celular o este teléfono móvil. Entonces vamos a guardarlo y lo que vamos a hacer aquí adentro es colocar por ejemplo img1.png. De esta manera vamos a tener ahora esta imagen ya preparada en nuestro HTML. Entonces si nosotros guardamos y vamos a nuestra página y refrescamos, observa que la imagen está ocupando las 6 columnas y al lado pues tenemos que colocar el texto. Entonces de nuevo, como te decía, el texto vamos a colocarle aquí por ejemplo un título, un H3, y vamos a colocarle por ejemplo servicios, services, y vamos a colocar por ejemplo services and products, servicios y productos. Y debajo del texto pues vamos a colocarle, o del título vamos a colocar una etiqueta P, un loren de 15. Y debajo del loren de 15 pues vamos a empezar a agregar unos cuantos ítems LI. Pero como te decía, estos textos que tenemos aquí son prácticamente lo mismo que tenemos aquí, entonces vamos a copiarlo simplemente. Para hacer eso tan solo tenemos que navegar un poco hacia nuestros estilos que ya habíamos creado anteriormente. Son estos ítems que habíamos colocado. Y vamos a ver dónde termina. Entonces aquí tenemos uno, pues tan solo lo copiamos. Vamos a ir a nuestra sección, vamos a pegarlo aquí debajo. Si guardamos y refrescamos, observa que aquí tenemos un ítem. Entonces vamos a copiarlo unas cuantas veces, unas 2 veces más. Guardamos, refrescamos y así de sencillo pues ya tenemos nuestra otra sección. Muy bien, entonces aparte de esto pues vamos a colocar aquí debajo otra sección parecida a lo que tenemos aquí arriba. Solamente que si te das cuenta, si vemos el diseño, si vamos a ver el diseño, observa que la sección de aquí, la imagen la tiene hacia la izquierda, mientras que el texto está hacia la derecha. Luego tenemos una sección de info, que es exactamente igual que la anterior, solamente con un color rojo. Y luego tenemos otra sección, que es prácticamente lo mismo que la de aquí, solamente que la imagen está hacia la derecha y el texto hacia la izquierda. Entonces, y finalmente tenemos un footer. Pero estas secciones de aquí son prácticamente lo mismo de aquí, entonces podemos copiarlas. Vamos a copiar este de aquí y cambiarle el color simplemente. Vamos a ir a esta sección llamada
info head section y vamos a copiarla simplemente y vamos a pegarla luego de lo que ya hemos escrito aquí. Pero esta imagen de aquí tiene un color distinto, entonces vamos a colocarle, por ejemplo, de hecho vamos a quitarle esta clase de aquí porque esta clase es anterior, entonces vamos a decir VG Danger. Guardamos y vamos a nuestro tema. Y observa que ahora tenemos una imagen distinta, pero el color del botón en realidad no coincide. Entonces para cambiar el color de botón pues podemos tan solo ir a ese botón y vamos a decirle en BTN Outline Secondary, pues vamos a colocarle por ejemplo text white. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que ahora el color es de color blanco, entonces al menos la letra se nota. Entonces luego de esta sección roja que hemos creado, pues vamos a copiar lo anterior. Esto donde teníamos el texto y la imagen, vamos a copiarla. E incluso Atom nos puede permitir resumir el código, es decir, nosotros damos un clic en esta flecha y lo resume. De esta manera podemos ver el código más resumido. Vamos a colocar luego de esta sección roja el código del texto de la sección siguiente, que es la que tiene este teléfono móvil debajo de la sección roja. Entonces, lo que tiene ese proceso es, lo que tiene esa sección es en realidad algo distinto. El texto viene primero y luego la imagen, entonces vamos a cortar este colmd6 de aquí y vamos a ver dónde termina este div de aquí. Entonces vamos a poder incluso resumirlo de esta manera. Y si vemos, observa que luego que termina el div, pues aquí luego de que termina el último div, aquí luego vamos a poder colocar la otra sección del div de la columna 6. Es decir, vamos a resumirlo para que lo puedas ver. Vamos a colocar la flecha de aquí y cuando termina el div de colmd6 pues vamos a colocar la otra columna. De esta manera primero va a estar el texto y luego la imagen, mientras que en la sección anterior primero estaba la imagen y luego venía el texto. Entonces es prácticamente lo mismo, solamente que invertido. Primero está la imagen, primero está el texto, perdón, y ya luego viene la imagen, que es bastante tan solo una línea de código. Vamos a guardar, vamos a refrescar y si bajamos, observa que es lo mismo, solamente que la imagen está hacia la derecha. Pero en realidad yo quiero tener la imagen número 2. Guardamos, refrescamos. Y así de sencillo, pues ahora tenemos los estilos ya predefinidos. Muy bien, entonces para terminar vamos a agregar el footer y vamos a decir footer. Y este footer vamos a agregarle una clase llamada container. Para que el contenido esté centrado, aquí adentro vamos a agregar una fila. Y aquí adentro vamos a agregarle una columna de 12. Y vamos a agregarle un padding interno o un espaciado interno de 5, de tamaño predefinido de Bootstrap, de tamaño 5. Y adentro pues vamos a agregarle una etiqueta P simplemente, entonces vamos a decir la etiqueta P. Y como quiero que el contenido esté centrado, vamos a decir text center, o el texto de la etiqueta P esté centrado. Y vamos a agregarle por ejemplo un copy, para que se muestre este logotipo del copyright. Vamos a decirle luego copyright. Y finalmente vamos a decirle el año, vamos a decirle 2018. Y vamos a decirle por ejemplo el nombre de la ciudad, etc. Ya luego tú puedes complementarlo con lo que tú desees. Entonces vamos a agregar un Loren de 3. Un Loren de 3. Así de sencillo, lo guardamos, refrescamos. Y si bajamos un poco, aquí tenemos nuestro footer. Entonces, así de simple ya hemos terminado con nuestro sitio web. Recuerda que si tienes algún problema con el código, te lo voy a dejar para que lo puedas ver. Entonces, aquí ya está todo el código subido, las imágenes. Entonces, si tienes algún problema, tan solo revisa el código. Y si no, pues también te voy a dejar el Slack, que es un chat en el cual ya hay 300 personas unidas y que también puedes empezar a pedir ayuda allí. Muy bien, entonces así de sencillo hemos acabado con nuestro sitio web hecho con Bootstrap 4 y Font Awesome 5. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.